Buenos días a todos. Como les habíamos dicho, el inicio de nuestro webinar se trasladó para las 9 de la mañana debido a las dificultades técnicas que tuvimos en un inicio, pero ya hemos solucionado y estamos listos con la doctora Claudia Serrano para la conferencia de detección temprana de acondroplasia e implicaciones postnatales. La doctora Claudia Serrano es médica de la Universidad del Rosario, es ginecóloga de la Universidad del Bosque, con especialización en genética de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en genética reproductiva del Instituto Valenciano de Infertilidad de España. Bienvenida, doctora Claudia. El auditorio es todo suyo. Claudita, no te podemos oír. Ah, perdón, listo, ¿ya me están oyendo aquí? Sí. Sí, Aló. sí, Ah, ya te perfecto. podemos oír. Listo. Bueno, buenos días para todos. Carol, muchísimas gracias por la invitación y a todos por su asistencia. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Me cuentan si la están viendo bien. Sí, Perfecto. Claudita, Bueno, muy muy bien. bien. Bueno, entonces vamos a hablar de detección temprana de acondroplasia y las implicaciones postnatales de esta condición, porque nosotros como ginecólogos tenemos ese primer encuentro con estos pacientes, no solamente cuando tenemos ya un bebé afectado, sino también cuando de pronto tenemos una familia en la que ha habido un antecedente de acondroplasia, bien sea en ese caso o en otros familiares cercanos. Entonces es muy importante que tengamos claro cómo abordar ese paciente y ese asesoramiento genético en un momento dado. Ese es mi conflicto de interés. Recibo honorarios de Biomarín por esta conferencia y este evento es patrocinado por Biomarín. Ese es el contenido de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico prenatal, el diagnóstico molecular y las implicaciones postnatales y el asesoramiento genético para estas familias. Entonces, la prevalencia de las displasias esqueléticas es de 2,5 a 4,5 por cada 10.000 embarazos, es decir, son raras, pero cuando se suman todas, realmente en ecografía y en diagnóstico prenatal, sí es factible que en algún momento de nuestra vida veamos alguna, que es importante y es que el 75 al 80% de estas displasias que se detectan prenatalmente, es decir, no las que se detectan después, sino las prenatales, van a ser letales. Entonces es clave que podamos hacer este diagnóstico lo más temprano posible y lo más exacto posible para poder asesorar correctamente a nuestras maternas. La displasia esquelética más común es la acondroplasia, afecta más o menos a uno de cada 25.000 nacidos vivos, con lo cual hay más de 250.000 individuos alrededor del mundo afectados. Es importante de pronto desmitificar ciertas cosas acerca de la acondroplasia, y es que en general es una falla en la conversión normal del cartílago al hueso. Ahora vamos a ver en la fisiopatología qué es lo que ocurre, con lo cual estos huesos están considerablemente más cortos y el problema es que los tejidos blandos son de tamaño normal, con lo cual un hueso pequeño rodeado de tejido blando normal tiende a causar compresiones y de las estructuras nerviosas y de otros tejidos, y ahí es cuando vienen algunas de las complicaciones. Puede afectar también los huesos membranosos, por eso algunos pacientes pueden tener craneosinostosis e incluso mutaciones en este mismo gen que produce la condroplasia, como vamos a ver más adelante, pueden producir también craneosinostosis. Y es muy importante que las personas con acondroplasia tienen una cognición normal, es decir, en ausencia de compromiso neurológico por otro motivo o por otras malformaciones que no son relacionadas a acondroplasia, estos pacientes no tienen discapacidad intelectual. Y esto es muy importante porque son niños con cognición normal. Sí es cierto que, como les dije, al haber un crecimiento óseo disminuido o acortado y tener tejidos blandos más de tamaño normal, hay ciertas comorbilidades y complicaciones que se asocian a la displasia, a la acondroplasia. Entonces, no solamente son gente pequeña, ¿cierto?
o bajitos, es que realmente tienen otras complicaciones y por eso es tan importante tener esto en cuenta y tratar rápidamente. A nivel de oído, nariz y garganta suelen tener más otitis media repetición, con pérdida auditiva, maloclusión dental. Esto es clave porque la compresión cervicomedular suele ser un problema crítico que puede convertirse en una urgencia, anomalías de la unión cráneo-cervical y una macrocefalia relativa. Las complicaciones cardiorrespiratorias también por el tórax pequeño suelen tener apnea del sueño que nos puede llevar a enfermedades cardiovasculares. A nivel de la columna, la estenosis raquídea y la cifosis toracolumbar con hiperlordosis lumbar suele ser también un tema importante que genera mucha molestia y dolor. Y a nivel de las extremidades, el genu varu y las contracturas en flexión de la cadera con las limitaciones de extensión y rotación de los codos también suelen producir molestias y dolor. Entonces, como ven, no es solamente ser pequeños, es que tienen otras alteraciones, digamos, otras comorbilidades que hacen que esos pacientes, su calidad de vida se pueda ver pues comprometida. Desde el punto de vista de fisiopatología, esto es bien interesante. El hueso se forma de diferentes maneras. Hay un hueso endocondral en el que el cartílago sirve como un precursor del hueso y es generalmente donde están los huesos del esqueleto axial que soportan peso. Y está el hueso membranoso que tiene una osificación membranosa en donde no hay un precursor cartilaginoso, pero que también se puede haber afectado en esta condición. Y esto es bien interesante porque uno tiende a pensar que las mutaciones en genética, digamos, dañan un gen y por eso se produce una alteración. Y aquí es bien interesante cómo el péptido natriurético tipo C y el receptor de fibroblasto 3 regulan el crecimiento óseo usando una vía de intercomunicación. Es decir, no es solamente una vía la que produce el crecimiento óseo, sino es la interacción de las dos. Resulta que el receptor del fibroblasto regula negativamente el crecimiento. Eso es una de las sorpresas con las que uno se encuentra y es que uno pensaría que eso es lo que hace crecer el hueso y cuando se daña entonces el hueso no crece. No, es todo lo contrario. Resulta que este receptor lo que hace es que regula negativamente, hace que el receptor, perdón, que el hueso crezca muy lentamente y luego viene, y ahora vamos a ver por qué, el péptido natriurético lo que hace es que inhibe a esta vía de este receptor para que positivamente vuelva, digamos, o se genere este crecimiento. Entonces, esta interacción es muy importante y estas dos vías interactúan en los condrocitos normales para regular este crecimiento. Es decir, lo normal es que este receptor transmembrana regule el crecimiento, pero de una forma, un regulador negativo de la actividad de la placa de crecimiento. Cuando hay una mutación en el receptor, lo que ocurre es que hay una ganancia de función. Y como dijimos que este es una receptor negativo, ¿cierto? Es una vía de señalización negativa, lo que hace es que esto se hace muchísimo más grande y hay una inhibición aún más de este crecimiento, sin que el péptido pueda hacer algo, porque se queda atascado de alguna manera y continúa inhibiendo. Entonces, ¿por qué es importante que es un inhibidor? Resulta que en el proceso de crecimiento de este hueso, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, miren esta zona de proliferación. Esta zona proliferativa es muy amplia, es muy grande, es decir, se demora bastante el condrocito en esa zona proliferativa porque es donde hay mayor crecimiento. Luego viene una zona de hipertrofia y luego viene la calcificación y osificación. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mutación? Cuando hay una mutación, esta fase se acelera, es decir, hay negativamente aún más el FGFR3 está hiperactivo y esta hiperactividad hace que esta zona de proliferación se acorte, sea muy, muy cortita, que además la vía del péptido sea ineficaz y no lo pueda bloquear, con lo cual hay una hiperactividad de esta regulación negativa, acortando esta fase, con lo cual hay muy pocos condrocitos para que pasen a una zona hipertrófica, a una zona de calcificación y por ende a osificación. Entonces, ese es el problema, que hay pocos condrocitos que se pueden volver hueso. Y es así como este receptor es un regulador negativo del crecimiento óseo mediante acortamiento de la fase proliferativa
y aceleración de la fase de diferenciación terminal. Entonces, esto es muy importante de entender porque es donde, digamos, ocurre desde el punto de vista genético el problema. Entrando ya un poco más al diagnóstico perinatal, entendiendo esto cómo ocurrió, cómo debe ser el abordaje de estos pacientes. Lo primero es sospecharlo. Todo lo que uno no sospeche es poco probable que lo eh, diagnostique, ¿cierto? O por lo menos lo sospeche, lo busque. Entonces, cuando empezamos a ver que un bebé se nos queda, es decir, que está pequeño, especialmente en los huesos largos, porque en este caso estamos hablando de displasias esqueléticas, es muy importante. Si estos fetos tienen en la longitud femoral por debajo del percentil 5, es muy importante, uno, correlacionar con el fenotipo del paciente, que sea un pequeño sano, o con la etnia, unas razas, hay razas más pequeñas que otras, ¿cierto? Si esto ocurrió antes o después de la semana 28, porque en este caso cuando ocurre tardíamente es más frecuente que a lo mejor sea una restricción del crecimiento intrauterino, y cuando ocurre antes de la semana 28, ojo, hay que sospechar causas genéticas y dentro de estas muy importante las aneuploidías, pero aquí ya nos metemos en genética cuando son tempranas. Ahora, si este fémur sigue quedándose pequeño o lo encontramos pequeño en menor al presentil 3 o la relación entre la longitud femoral y la longitud del pie es menor a 1 o la longitud del pie es menor, perdón, la longitud femoral es menor a 1, inmediatamente ahí es cuando hay que sospechar, obviamente, una displasia esquelética, ¿vale? Hay que mirar otras alteraciones que pueda tener el feto a nivel morfológico para empezar la búsqueda y el diagnóstico de una displasia esquelética, entre ellas la acondroplasia. ¿Qué podemos ver? En las ecografías, lo que siempre encontramos y está casi que siempre presente es el acortamiento de la longitud femoral, pero puedo tener casi en un 75% de los casos acortamiento de otros huesos largos por debajo del percentil 1, macrocefalia en el 60% de los pacientes, alteraciones en el perfil, acuérdense del abombamiento frontal que es tan frecuente en los bebés con acondroplasia y con algunas displasias esqueléticas, se aumenta el ángulo entre la metáfisis y la diáfisis femoral, que es importante también para tener en cuenta. Puede haber platispondilia, puede haber, el tórax puede ser pequeño, no tan pequeño como en una displasia esquelética, pero sí es un tórax que a medida que la edad gestacional empieza a aumentar, se empieza a hacer más pequeño. Podemos tener fémures curvados, pero no es tan frecuente. Ocurre en menos del 20% de los casos, sin embargo, es un diagnóstico diferencial si estamos pensando en otro tipo de alteraciones como ay, se me olvidó se me olvidó la palabra, pero bueno, si estamos pensando en hipofosfatemias o en otro tipo de alteraciones más metabólicas para displasias esqueléticas, lo mismo las manos pequeñas o alteraciones en la cantidad de líquido amniótico como hidramios. El diagnóstico prenatal diferencial, osteogénesis imperfecta, ya me acordé del nombre, lo que iba a decir. Bueno, que es uno de los diagnósticos eventualmente diferenciales. Entonces, el diagnóstico ecográfico prenatal, importante, ¿en qué debemos pensar? A nosotros, por ejemplo, a veces nos puede llegar líquidos amnióticos para estudio de aneuploidías solamente por huesos cortos largos o por huesos largos cortos, perdón, o restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, ahí cuando esa zona gris, ¿cómo podemos de pronto ayudarnos a diferenciar cuando debemos sospechar realmente una displasia esquelética? Entonces, lo primero, obviamente, la ecografía. Entonces, generalmente en la econdroplasia vamos a encontrar alteraciones como la macrocefalia relativa, el abombamiento frontal, vamos a tener el tórax de pronto un poco más pequeño, mientras que en los fetos con restricción del crecimiento intrauterino por factores placentarios no deberíamos ver este tipo de alteraciones. En los bebés con síndrome de Down, si bien tengo alteraciones en el perfil, podrían aparecer otro tipo de marcadores o de malformaciones fetales. Los fetos pequeños pero sanos tampoco debería haber ninguna otra alteración y en otras displasias esqueléticas como la talatofórica o en otras displasias sí que podría haber, digamos, alteraciones sobre todo en el tórax, pero pues mucho más severos. Generalmente el patrón de crecimiento del fémur también es importante, especialmente uno, como dijimos antes, la edad gestacional, si ocurre antes o después de semana 28 o si es más temprano, digamos, durante el embarazo.
Y si además estamos hablando de percentil 5, 3 o 1, esto nos ayuda también a identificar. Entre más temprano ocurre, probablemente estamos hablando de o condiciones genéticas más severas o de displasias tanatofóricas o incluso de aneuploidías. Generalmente en la restricción del crecimiento intrauterino ocurre de una forma más tardía y en las constitucionales generalmente son pequeños, pero siempre son pequeños. No es un fémur que empieza bien y cada vez se hace más pequeño. Generalmente suelen mantener ese percentil. Lo mismo pasa con la circunferencia abdominal. Generalmente suele ser normal en casi todos, menos en la restricción del crecimiento, que cuando el feto se empieza a poner pues más chiquito, se empieza a poner también más flaquito. Y entonces ahí podemos ver que hay una alteración en esta medida. En cuanto a la circunferencia cefálica, generalmente suele ser también normal, exceptuando en las displasias esqueléticas en las que tenemos la macrocefalia o alteraciones en el cráneo, como podemos tener en hoja de trébol, como puede ser en algunas displasias esqueléticas mucho más severas o tanatofóricas. ¿Cómo se ven los huesos? Si hay o no curvamiento de estos huesos. Entonces, lo que hablábamos antes es uno de los diagnósticos diferenciales para pensar en displasias tanatofóricas o en otro tipo de displasias, como puede ser la osteogénesis imperfecta, hipofosfatáceas, etcétera. Eh, el Doppler generalmente en todas suele ser normal. Eh, si hay en la restricción del crecimiento intrauterino puede ser en algunos en donde podemos empezar a tener cambios y es también lo que nos hace, digamos, el diagnóstico y sospechar. En cuanto al tamizaje de primer trimestre, esta es una cosa es importante tenerlo en cuenta en estos pacientes porque generalmente no se debe ver afectado en las displasias esqueléticas. Entonces, si yo tengo un feto que tiene alteraciones, digamos, en el tamaño del fémur, el tamizaje fue normal, pues uno de pronto esperaría pensar en otro tipo de alteraciones. Al revés, que si encuentro alteraciones en este tipo de tamizaje, podría pensar en que estoy más frente a una aneuploidía. Y por supuesto, los antecedentes familiares pueden ser importantes en un momento dado, aunque la mayoría de displasias, bueno, la condroplasia en general suele ser de novo. Sí es importante tener en cuenta si todos son bajitos en la familia o no, en fin, nos ayuda de pronto a entender algún patrón que de pronto no estamos viendo. El diagnóstico ecográfico, si bien es fácil, digo fácil entre comillas, es decir, es encontrar la alteración, porque un hueso corto pues se ve, un hueso doblado se ve, sí, son alteraciones que en general podemos ver. La especificidad, saber el diagnóstico exacto, no es tan fácil. Es decir, hasta el 40-60% de la ecografía podemos solamente establecer un diagnóstico específico. Generalmente, las letales aumenta la tasa de diagnóstico casi al 90%, pues porque obviamente tienen muchísimas más alteraciones craneales y en el tórax y hace que sea más fácil. Es decir, uno las puede sospechar, pero por no ponerle un nombre exacto a la alteración ya no es tan sencillo. Y ahí es donde es muy importante la genética. Entonces, miren cómo es de complejo esto. Las enfermedades óseas están clasificadas, hay más o menos unas 771 condiciones óseas en este momento. Estas se dividen en 41 grupos porque hay 552 genes que pueden producir una displasia esquelética. Entonces, eso es ya lo primero que uno dice, uy, qué montón de genes, ¿cómo hago para mirarlos todos? ¿Se podrían mirar todos o miro unos primero, miro unos después? ¿Cuál sería ese abordaje, digamos, para llegar al diagnóstico? Para acabar de completar, en que tenemos muchísimos genes, además tenemos otro tema en genética que se llama la heterogeneidad alélica. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes se fijan, en el grupo uno, que es el que está acá, el grupo uno son las condrodisplasias asociadas a mutaciones en el receptor del fibroblasto 3. Entonces, miren cómo todas tienen el mismo gen afectado, este grupo de condiciones, en todos los casos, este gen es el que se encuentra afectado o mutado, pero me da diferentes alteraciones. Me puede dar una displasia tanatofórica tipo 1, una tipo 2, una condroplasia, una hipocondroplasia con o sin acantosis, y además me pueden dar diferentes craniosinostosis. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que un mismo gen me dé todo esto? Entonces, dependiendo del lugar en donde el gen mute, es decir, en donde tengamos ese error de ortografía y por ende el cambio en la proteína, se me afecta de una forma diferente la proteína y por tanto me da una enfermedad diferente, aunque sea el mismo gen mutado.
Es lo que se conoce como heterogeneidad alélica. Entonces, esto es bien importante tener en cuenta y por eso los diagnósticos no siempre son tan sencillos. Si bien es cierto que el diagnóstico molecular de acondroplasia, el 98% de los casos, la alteración va a estar en una de estas mutaciones. Entonces uno podría decir, bueno, miremos solamente en esta posición del gen, en el 1138, el cambio de una guanina, bien sea por una adenina o una citosina, ¿cierto? Ahí podríamos diagnosticar la mayoría de los pacientes, o en la posición 1620, el cambio de una citosina por adenina o por guanina. Ahí tendría mi diagnóstico, digamos, en el 98% de los casos. ¿Qué pasa? Es posible que si es una condroplasia, lo voy a coger, pero si estoy en un diagnóstico diferencial y no estoy muy seguro si esa condroplasia, es posible que deje pasar otras displasias y como estamos hablando de diagnóstico pernatal, esto puede retrasar el diagnóstico, que es lo que se llama la odisea diagnóstica. Entonces, un paciente que tenemos afán, que tenemos que diagnosticar rápido, si tenemos que hacer una prueba que se demore 15 o 20 días y luego otra que se demore otros, entonces esto es lo que hace que sea muy importante ser muy eficientes en cómo lo estamos diagnosticando y por eso la secuencialidad de cómo hacemos el diagnóstico es clave. Entonces ya vimos que podemos diagnosticar con estas mutaciones el 98% de las acondroplasias, no así de todas las displasias esqueléticas. Más o menos la mitad de las displasias esqueléticas son causadas por mutaciones en este gen, en el gen del receptor del fibroblasto 3, pero la otra mitad no, con lo cual hoy en día tenemos estrategias que nos permiten ser un poco más eficientes. En este estudio, por ejemplo, cuando tenemos un feto en las que se encuentran alteraciones ultrasonográficas, no solamente a nivel esquelético, sino en general, ¿cierto? Si hiciéramos un microarreglo, ¿vale? Vamos a detectar un 15,6% de alteraciones que pueden estar relacionadas con displasias esqueléticas o con aneuploidías. Entonces, en general, vamos a encontrar acá más o menos un 6,1% de aneuploidías cuando estábamos sospechando una displasia esquelética, aunque realmente era una aneuploidía, y vamos a encontrar entre variantes patogénicas y probablemente patogénicas que me expliquen el fenotipo del paciente, un 15%, es decir, de 6,1 aumento a un 15,6% la tasa de diagnóstico con un microarreglo, ¿vale? Cuando el microarreglo es normal y eh, obviamente sigo sospechando y quiero saber qué tiene el paciente y no encuentro absolutamente nada, que va a ser casi en el 81% de los casos, paso a una secuenciación exómica. En general, y si me preguntan, yo prefiero que cuando estoy sospechando una displasia esquelética, pasar directamente a una secuenciación exómica y agregarle análisis de alteraciones en el número de copias porque con eso ahorro tiempo. No tengo que hacer un microarreglo y luego un exoma, sino que hago directamente un exoma y le puedo agregar alteraciones en el número de copias, que hoy en día eso se puede hacer, con lo cual tengo ya esta suma del 36% que me agrega el exoma al 15% que tendría con un microarreglo. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de displasias esqueléticas ocurren por mutaciones puntuales, no por alteraciones en el número de copia. Por eso en el exoma voy a encontrar más o menos un 36,2%, pero que si yo le agrego el 15% que podría haber con análisis de CNVs, casi que llego a una tasa diagnóstica de la mitad de los casos podría estarlos diagnosticando. Entonces, como les dije, la mitad de los fetos, 52% de las displasias esqueléticas pernatales están asociadas a mutaciones en este gen. Aquí vemos que hay otros genes que pueden ser diagnosticados y tratados, diagnosticados, perdón, mediante secuenciación. En shocks es donde puedo encontrar más alteraciones en el número de copias, pero casi que todos los demás son mucho más mutaciones. Y que es importante también que nos ayuda a diferenciar. Entonces, si yo tengo huesos largos cortos, huesos largos cortos, pero curvos, la probabilidad de que sea una condición monogénica aumenta del 21 al 80%. O sea, el tener curvos es muy importante para sospechar una mutación en una alteración monogénica. Si a esos huesos largos cortos le agrego alteraciones esqueléticas versus no esqueléticas, el tener alteraciones esqueléticas también me aumenta la probabilidad
de tener una displasia esquelética del 31,6 al 68,8. O sea que también es más probable que si tengo alteraciones esqueléticas esté frente a una alteración, a una displasia esquelética. Sí, las alteraciones, los huesos largos cortos, em, cuando no son displasias esqueléticas, la probabilidad de que sean aneuploidías pasa del 21 al 6,3%. Entonces, esto es importante porque nos ayuda también un poquito a ubicarnos cuando podemos pensar en algo más monogénico que en algo más cromosómico, y por eso es que a mí el exoma en estos casos me gusta más para las displasias esqueléticas, y hoy en día de hecho se utiliza más y se puede agregar el análisis de número de copias. El NIPT, el ADN fetal libre en sangre materna, que hoy en día está tan de moda, no solamente para alteraciones cromosómicas, sino ya cada vez más también para alteraciones monogénicas. Entonces se puede hacer para acondroplasia, sin embargo, sigue siendo un desafío porque la cantidad de ADN fetal, pues sabemos que es baja. Si la muestra tuviera contaminación con ADN materno, se puede ser un problema, con lo cual lo que sirve, y como la mayoría van a ser de mutaciones de novo, el ADN materno no interfiere si la mutación viene del papá. Es decir, si la mamá tuviera condroplasia y quisiéramos saber si el feto tiene condroplasia, no lo podríamos usar, ¿vale? Si es de novo, probablemente no hay ningún problema porque la mamá no lo tiene, con lo cual no debería tener, digamos, ninguna alteración. Pero son diagnósticos un poco más complicados. Entonces ya tenemos el bebé, ya lo diagnosticamos, ya sabemos por qué se produce la condroplasia y vamos a hablar con estos papás. Entonces, ¿cómo se hereda la condroplasia? Porque es algo que nos preguntan los pacientes. Bueno, ¿y esto por qué? Entonces, el 80% de los casos ocurre por suerte, ¿vale? A mí no me gusta hablar de mala suerte cuando uno está hablando de embarazos, pero es suerte, es azar. Ni mala ni buena, azar. En el 20% de los casos es porque alguno de los padres tiene la mutación. ¿Esto qué quiere decir? Todos tenemos dos copias de los cromosomas, ¿cierto? Una copia de papá y una copia de mamá. Cuando yo heredo mi copia de cromosoma con la mutación, es decir, con un error de ortografía en este receptor, tengo el chance de heredarlo al 50% de mis hijos, independientemente del sexo. Muy importante. Aquí el sexo no importa, puede ser todo niñas, todo niños, un niño, una niña. Cada vez que esa persona se embarace, bota una moneda al aire y tiene el 50% de chance de que tenga condroplasia o que no lo tenga. Así de sencillo. Los dos sexos se afectan igual y la penetrancia es completa. Es decir, siempre que yo tenga la mutación, voy a tener acondroplasia. Hay condiciones en genética en que la penetrancia es incompleta y por este motivo yo puedo tener la mutación pero no expresar el fenotipo. En este caso, siempre que tenga la mutación, siempre voy a tener acondroplasia. Cuando es de nuevo, ¿qué ocurre? Bueno, papá y mamá son sanos, ninguno tiene ningún problema, pero tengo un bebé con acondroplasia. Entonces, ¿dónde ocurrió eso? Generalmente son mutaciones de origen germinal, es decir, que ocurren en el ovocito o en los espermatozoides con mayor frecuencia en los espermatozoides, y esto afecta a uno de cada 25.000 nacidos vivos. Entonces, la condroplasia, precisamente este gen y estos productos del receptor 3 del fibroblasto, se han asociado a mutaciones en las espermatogonias y se asocian a edad paterna avanzada. Hay ciertos genes, no, hay algunos, no son muchos, pero hay algunos en que cada vez vemos que tienen una preferencia para hacer una expansión clonal de estas células que tienen la mutación y se enriquecen dentro de la población de espermatozoides. Ocurre solamente en precursores masculinos, y esta expansión hace que haya una mayor cantidad de espermatozoides mutados en ciertos genes a medida que avanza la edad. Esto se llama RAMP, estos son trastornos conocidos como RAMP, que son por sus siglas en inglés Recurrent Autosomal Dominant Male-Based Paternal Age Effect, es decir, son condiciones recurrentes autosómicas dominantes asociadas a la edad paterna, ¿vale? Estos dos jovencitos que vemos aquí, que se vanaglorian de tener hijos a los 80 y a los 90 años, ojo, esto tampoco es muy sano, ni es una buena idea probablemente reproducirse tan mayorcitos.
Entonces, ¿qué es importante también cuando vamos a hablar con los papás? Los papás también no solamente son personas pequeñas, son personas que pueden tener muchas alteraciones y complicaciones secundarias a lo largo de la vida. Entonces, en la infancia temprana, generalmente van a tener desde pues en la vida prenatal, lo que ya vimos, pero luego pueden tener hidrocefalia, hipotonía, y esto puede producir retardo psicomotor, no porque tengan un problema neurológico, sino porque físicamente para estos chiquitos es más difícil todo. La estenosis del foramen magno, compresión cervicomedular, que esto puede estar a lo largo de toda la vida, la cifosis toracolumbar, la otitis media que hablamos antes, obstrucción de la vía aérea que hace que no puedan dormir también y tengan apnea del sueño, que incluso los pueda llevar a muerte súbita. A medida que vamos creciendo, digamos que el tema de las otitis pueden llevar a complicaciones como pérdidas auditivas, la maloclusión dental y el retraso en el habla. Lo que vimos ya de a medida que van creciendo, pues puede haber aumentar esos dolores, digamos, musculares y esa parte osteomuscular generales más dificultades en su desarrollo, lo mismo la hiperlordosis lumbar y la cifosis toracolumbar. Y a medida que ingresan a la adolescencia, a la edad adulta, los problemas se hacen más de obesidad, dolores articulares, problemas de columna, desafíos con toda la adaptación social. Son niños que tienen dificultades pues escolares, bueno, hoy en día sabemos el bullying, etcétera, entonces es importante también entender esto. Y en la vida adulta aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, los problemas en la columna siguen siendo un tema importante, se reduce la calidad de vida porque hay dolores en las rodillas, en la espalda, y llegan más o menos a medir las mujeres 1,25 centímetros y los hombres 1,30 centímetros en general y aproximadamente. Entonces, el 100% van a tener talla baja, que afecta realmente sus funciones y su vida. El mundo está diseñado para gente más grande, con lo cual ellos ya de entrada tienen dificultades para entrar en este mundo nuestro que conocemos. En el 100% tienen retraso en las adquisiciones de habilidades motoras, porque como dijimos, estos huesos pequeños rodeados de tejido conjuntivo grande, de tamaño normal, pues comprime todo y hace que sea pues más difícil moverse. 70% tienen dolor crónico a la edad de 50 años, 50% dolor crónico en las piernas en los adultos que les incapacita, 6 veces mayor riesgo de muerte súbita del bebé por estenosis del foramen magno y compresión cervicomedular, 10 veces un mayor riesgo esperado de muertes por enfermedad cardíaca entre 25 y 35 años, 10 años reducción en la expectativa de vida si nos comparamos con la población general y 2 veces más de mortalidad que la población general. Entonces, como ven, esto no es solamente ser bajitos, hay un montón de alteraciones que estos niños, que estas personas tienen y que es importante pues saber que esto va a pasar porque pues podemos tratarlas, digamos, o manejarlas, más que tratarlas, manejarlas de una forma diferente y a tiempo. Entonces, como ven, hay muchísimas opciones terapéuticas. Si ustedes se fijan, y esta diapositiva lo que busca mostrar es que este manejo debe ser multidisciplinario. Esto no lo debe manejar ni el ginecólogo solo, ni el genetista solo, ni el ortopedista solo, ni el otorrino solo cuando llega con otitis media. Estos niños deben ser manejados por un grupo multidisciplinario, ¿vale? Porque como ven, afecta absolutamente todos los órganos y si queremos que esos pacientes vayan mejor, pues debemos tratarlo de una forma con mayor, pues de forma multidisciplinaria. Existen tratamientos farmacológicos como la hormona de crecimiento, eh, la bosoritida, que es un análogo del péptido natriurético tipo C que ahora vamos a ver, y hay anticuerpos monoclonales como el bofatamat, y además de el alargamiento quirúrgico óseo, que obviamente es una posibilidad, pero es muy severa. La bosoritida actualmente en Colombia no cuenta con registro sanitario INVIMA, pero hay algunos pacientes que están en tratamiento. Aquí hay algunas de las comparaciones con algunos estudios. Las ventajas que tiene la bosoritida versus la hormona de crecimiento es que es mucho más simétrico todo el crecimiento, no solamente en talla, sino también en envergadura. Obviamente el alargamiento óseo más hormona de crecimiento, pero pues son tratamientos tremendamente invasivos que hoy en día pues no se recomiendo. A nivel postnatal, la bosoritida requiere un manejo especializado y multidisciplinar también. Como les dije, aunque no está aprobada aún en Colombia, em, es un análogo del péptido natriurético tipo C y puede administrarse hasta el cierre de las placas de crecimiento y siempre que la velocidad de crecimiento del paciente
sea inferior a 1,5 centímetros al año. Se administra por vía subcutánea una vez al día y la dosis habitual es de 15 a 30 microgramos por microlitro, por litro, perdón, microgramos por kilo. Entonces, ¿qué es importante? Es que, ¿cómo funciona? Entonces, acuérdense que dijimos que el receptor del fibroblasto 3 es un inhibidor, es decir, es un regulador negativo del crecimiento que está excesivamente activado y por tanto este pobre péptido pues no tiene nada que hacer ahí. Entonces, el péptido intenta contrarrestar, ¿cierto?, esta actividad para que esa regulación negativa sea muchísimo menor. Sin embargo, cuando permanece activo de forma imparable, pues el péptido realmente no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hace evosolitina? Básicamente es un análogo de este péptido que en vez de tener 22 aminoácidos tiene 39 y que está diseñado para que resista la degradación, aumentando la vida media. El tratamiento lo que hace es que conduce a una restauración significativa del crecimiento óseos en estudios experimentales porque hace que se bloquee esta vía de alguna manera y por tanto esa fase proliferativa que estaba antes tan corta se alargue de alguna manera. Es muy importante que no todos los pacientes son candidatos a recibir este tratamiento. Entonces hay unos factores que hay que tener en cuenta antes de empezar este tipo de tratamientos. Uno es que los pacientes estén dispuestos a cumplir, porque es que acuérdense que estamos hablando de que es una inyección, que debe ser un manejo multidisciplinario, el paciente no se puede perder, hay que seguirlo. Entonces, que el paciente esté dispuesto a cumplir. Es importante que el paciente entienda, que esté dispuesto a adherirse a todos los seguimientos. Muy importante que la familia también esté dispuesta a cumplir, porque son inyecciones diarias, hay que hacer un follow, a un seguimiento pues muy frecuente y esto pues no siempre es fácil. La ventaja es que no hay una comorbilidad importante, es decir, no se han visto unos efectos colaterales importantes más allá de poco de irritación en la zona donde se pone el, el medicamento y transitoriamente disminución de la tensión arterial. Muy importante la edad del paciente. Se recomienda hacerlo tempranamente, por lo menos antes de los 4 meses, que los platos de crecimiento estén abiertos para que haya la posibilidad de crecimiento y por supuesto que estemos ante una acondroplasia y esto debe estar genéticamente confirmado. No le podemos dar este medicamento a un paciente que tiene una displasia esquelética pero que no es una acondroplasia. Lo que se ha visto es que estos chiquitos tienen un crecimiento importante. em, Más o menos crecen en principio más o menos 5 centímetros al año, entonces llegan a crecer 10, 15 centímetros, que eso para una persona que mide 1,30, llegar a 1,40, 1,45, pues es realmente importante. Como les dije, las reacciones en el lugar de la inyección son los efectos secundarios, son una ligera disminución de la tensión arterial. En general, casi en la mitad, 42%, pueden desarrollar anticuerpos contra el medicamento, pero la ventaja es que esto no neutraliza el fármaco ni provoca un aumento de reacción en la hipersensibilidad y tampoco, lo más importante, provoca maduración ósea anormal, ni problemas de proporcionalidad en la parte superior o inferior del cuerpo, que esa es una de las grandes ventajas que tiene versus la hormona de crecimiento y es que son pacientes que crecen de una forma muchísimo más proporcional no solamente a lo largo, sino también su envergadura, es decir, los miembros superiores. Entonces, ya, vale, hablamos de tratamiento. Esas familias, ¿qué opciones les quedan? ¿Qué pasa cuando encontramos este tipo de familias y van a tener otro bebé? Entonces, número uno, si papá o mamá tienen acondroplasia, uno podría hacer un diagnóstico genético preimplantatorio, biopsiar el trofoectodermo del embrión, es decir, la futura placenta, y hacer diagnóstico genético de esos embriones para saber cuáles pueden tener acondroplasia y cuáles no. Si el paciente es de novo, realmente no tendría por qué tener un riesgo de recurrencia elevado a menos de que el papá tenga 80 años y aún así tampoco es tan alto, pero no necesitaría, digamos, mayor cosa. Pero es muy importante poder decirles, explicarle esto a los pacientes con tranquilidad y por eso la importancia de que como ginecólogos tengamos esta información muy clara. Entonces, en conclusión, ya vimos que hay muchas familias diferentes. Tenemos familias en las que los dos son acondroplásicos y podemos tener una bebé con acondroplasia, pero también podríamos tener una bebé sana, ¿vale?
tenemos familias en las que los dos papás igual son acondroplásicos y tenemos también de todas las variedades de tamaños, o tenemos papás sanos con bebé sano y un bebé con acondroplasia. Entonces, existen muchas formas de familia y por eso el asesoramiento genético es muy importante. Hay opciones, incluso hay familias con acondroplasia que cuando se les ofrece el diagnóstico preimplantatorio dicen no, yo como sea. Ahora es importante que cuando los dos están afectados, hay un riesgo también alto de tener un bebé con una forma homocigota que sea letal. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta en el momento del diagnóstico. Y para llevar a casa y para concluir, la condroplasia, entonces dijimos que es la displasia esquelética más común, es la más frecuente, ¿vale? El diagnóstico prenatal es posible, hay que sospecharlo, ya vimos cómo hay ciertos hallazgos ultrasonográficos que nos hacen pensar en ella, el tamaño, la longitud femoral, si ocurre tempranamente, bueno, hacia la semana 25, generalmente eh, alteraciones en el perfil y en el cráneo del bebé. Ya vimos cómo la genética molecular es muy importante también para poder hacer el diagnóstico y de esta manera acceder a tratamientos. Tenemos diagnósticos diferenciales y el exoma en eso se vuelve una herramienta molecular muy importante para poder diagnosticar otras displasias esqueléticas, ya que la mitad de las displasias van a ser causadas por mutaciones en el receptor del fibroblasto 3, pero la otra mitad van a ser supremamente heterogéneas, con lo cual esta herramienta se vuelve muy útil para hacer este tipo de diagnósticos. Importante recordar todas las implicaciones postnatales, no solamente son niños pequeños, y esto a las familias es importante explicárselos, que no solamente es ser bajitos, tienen otras alteraciones y otras comorbilidades secundarias a ese bajo crecimiento óseo. El asesoramiento genético es clave, es decir, explicarles por qué ocurrió esto, como el 20% es heredado, 80% es de novo, mayor frecuencia en los espermatozoides o en las células germinales, pero pues que no tiene por qué volver a pasar, pero que si tuviésemos un caso en el que este riesgo es elevado y es del 50% porque alguno de los padres está afectado, podemos hacer diagnóstico genético preimplantatorio para enfermedad monogénica y con eso disminuir este riesgo y que existen diferentes opciones terapéuticas, pero que es muy importante que el paciente cumpla con los requisitos para que pueda acceder y realmente beneficiarse de este tipo de terapias. Entonces, esto es lo que les quería contar acerca de la detección temprana de acondroplasia. Muchas gracias por su atención y estoy muy pendiente si tienen alguna pregunta con la que les pueda ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudita. Una presentación supremamente completa, de inicio a fin, toda la fisiopatología. Nos fuiste conduciendo en el mundo de la genética, la fisiopatología. Muchísimas gracias, realmente muy enriquecedor el abordaje de este tema. Y tenemos, bueno, les vamos a pedir las preguntas, las inquietudes, por favor, por el chat. Tengo una pregunta y es, tú nos decías cuando en la ecografía vemos los huesos cortos, tenemos un 21% de sospecha, pero cuando están adicionados a huesos cortos curvos, ya la sospecha sube al 80%. Entonces, nosotros pues ante la sospecha ecográfica, una displasia esquelética, porque también nos decías, bueno, hay aneuploidías que, no, que van a tener huesos cortos, hay bebés con RCIU que van a tener también alteración desde muy temprano. Entonces, ante la sospecha ecográfica de displasia esquelética, el abordaje genético inicial sería microarreglos cuando son solo huesos cortos o exoma cuando es huesos cortos y curvos. ¿Qué nos recomiendas ya puntualmente en la práctica cuando nos encontramos ecográficamente estos hallazgos? Entonces, personalmente, o sea, la literatura todavía dice pase de uno al otro, pero realmente el avance tecnológico hoy nos permite tener una sola prueba que nos ayuda con todo de una vez, teniendo en cuenta que aquí tengo un bebé que necesita un diagnóstico rápido porque estamos en diagnóstico perinatal. No podemos esperar a que el bebé esté caminando para hacer el diagnóstico. Aquí tenemos que preparar a la familia, en fin, un montón de cosas. Entonces, mi recomendación es, ante la displasia de sospecha esquelética, número uno, hacer un FISH para diagnóstico en 24 horas. Es decir, con eso, si estoy sospechando una neuploidía, porque me queda un porcentaje de pacientes que pueden tener una neuploidía,
Con eso rápidamente detecto esas 5 aneuploidías frecuentes en 24 horas. Además, guardo ese ADN y hago directamente un exoma más CNVs. Las CNVs son las alteraciones en el número de copia. Entonces, hoy en día uno puede hacer el exoma más los CNVs y es como si tuvieras un microarreglo. No es lo mismo que un microarreglo y la resolución es más baja, es mejor un microarreglo si estoy sospechando de lesiones y duplicaciones, pero las displasias esqueléticas, la mayoría de las displasias son causadas por condiciones monogénicas. Por eso mi primer abordaje en displasia esquelética un poco no es lo que dice siempre la literatura, pero eso está cambiando porque el exoma realmente, ya que le podemos agregar además CNVs, ha mejorado muchísimo la tasa de diagnóstico. Entonces yo me iría con descartar rápidamente aneuploidía con un FISH y seguir con un exoma con CNVs para buscar no solamente las mutaciones de acondroplasia, que son probablemente si uno lo está sospechando lo más factible, pero es que si tengo huesos doblados o si tengo otras alteraciones, la osificación, etcétera, etcétera, pues puedo de una vez detectar otras alteraciones. Entonces, por eso me iría con exoma, porque podemos ver los 550 genes que se asocian a alteraciones óseas, no solamente uno. Bueno, ahí viene el pasar de la parte científica a la práctica, y es que nosotros tomamos una muestra y esa muestra, aunque tú nos dices el paso uno, paso dos, paso 13, pero nosotros tomamos una muestra y gracias a Dios logramos que le autoricen un primer estudio. Entonces, tomaríamos una muestra y otra muestra y pedimos que nos guarden mientras logramos autorización de ese siguiente examen o de entrada, preferiblemente pedimos todo, aunque a veces con la situación del país pues se pueden demorar esas autorizaciones. Entonces, podemos tomar dos muestras y las mandamos al laboratorio. Exacto, la idea como es una amnio o una vellosidad corial, bueno, en este caso vellosidad corial no porque ocurren más tardíamente, con lo cual pues no se presta para vellosidades coriales, pero digamos que no es tomar dos muestras, es tomar una sola toma para evitar riesgos, digamos, no inherentes al procedimiento y esa muestra se puede directamente pasar a de una vez FISH y exoma, digamos, si pudiera ser, que es lo ideal, ¿cierto? O hacer el FISH, guardar el ADN, pedir extracción de ADN y almacenarlo y de acuerdo al resultado pasar después a otras pruebas, que bien sea, puede ser o un exoma o puede ser un microarreglo. Ahí uno puede, por ejemplo, guardando ese ADN, uno podría esperar y decir, bueno, voy a esperar a que el fenotipo de pronto me diga algo más o sí, empiece a cantarme un poquito si puede ser más hacia de pronto una microlesión o si de pronto realmente estoy más hacia una condroplasia. Entonces, si uno no está muy seguro, podría uno con ese ADN guardarlo y de acuerdo a los hallazgos ecográficos ir avanzando en el diagnóstico. Esa también es una opción. Entonces, rápidamente descarto aneuploidías. Si estoy pensando en una aneuploidía, es decir, no tengo un NIPT, no la tamicé, eh, no tengo sonolucencia nucal, en fin, no tengo un montón de herramientas de pronto para sospechar una aneuploidía, ¿cierto? O al contrario, en la ecografía tengo hallazgos que sugieren que pudiera ser una neoploidía. Lo que pasa es que no siempre es tan fácil. Bueno, tú mejor que nadie sabes, hay zonas súper grises ahí que uno no sabe qué es. Entonces, puedo descartar la neoploidía. Una vez descartada y tengo ese ADN guardado, lo que es muy importante es guardar el ADN para no tener que volver a hacer una amnio. Entonces tengo ese ADN guardado y de ahí puedo hacer pues lo que quiera, que quiero hacer un microarreglo, que un exoma. Yo personalmente, vuelvo y les digo, para displasias esqueléticas, la tasa más alta de diagnóstico, es decir, cuando se vuelve más costo efectiva la platica de lo que uno está invirtiendo, es con un exoma más CNVs. Ahí es donde tengo, uno, más chance de llegar a un diagnóstico, dos, más chance de intervenir al paciente, más chance de poder saber qué pasó y con eso asesorar correctamente a la paciente. Entonces, es el examen más costo efectivo para las displasias esqueléticas. Tengo una pregunta del doctor Darío Alberto Santa Cruz y es, ¿cuál es el costo del diagnóstico molecular y indicación de panel de displasias esqueléticas? Entonces es más hacia lo que estamos hablando de costos, de pruebas. Y bueno, después de esa tenemos otra preguntita. Vale, pues Entonces, Claudita, depende. Entonces tú puedes, por ejemplo, estoy pensando solo en acondroplasia, estoy requete seguro, me hago matar que eso es una acondroplasia. Entonces yo podría pedir, por ejemplo, una mutación puntual de acondroplasia. Solamente quiero mirar en ese gen esa posición
¿Cuál es el problema? Puedo mirar una o puedo mirar dos mutaciones, por ejemplo. Eso varía. Yo no soy muy buena con las tarifas, la verdad, no es lo mío, entonces no me sé muy bien las tarifas, pero podemos estar hablando de que un diagnóstico de estos puede estar alrededor de una mutación puntual, no sé, 1 millón de pesos por ahí, más o menos, solamente la mutación puntual, ¿vale? Cuando estoy segurísimo que tengo una condroplasia. Si ya voy a hacer un panel de displasias esqueléticas, entonces los paneles hay diferentes tamaños de paneles. Generalmente los de prenatales incluyen 25 genes a 30 genes, que son los genes como que con mayor frecuencia, que fue los que vimos en la tablita, se asocian a displasias esqueléticas, ¿cierto? Y luego está el exoma que analiza todos, aunque cuando uno habla de exoma y está viendo todos los genes, realmente el filtro que se hace para analizar las variantes se hace también con base en el fenotipo del feto, es decir, no es que se cojan todos los genes y todo lo que salga positivo, eso lo vamos a utilizar, no, porque esto no es una bola de cristal. Entonces es muy importante, dentro del análisis bioinformático hay una parte que es el fenotipo. Entonces hay que correlacionar el fenotipo del paciente con los hallazgos genéticos. Entonces no es que se cojan todos los genes y reportemos 25.000 variantes y todo lo que encontremos, porque si no, no tendría ningún sentido, no estaríamos ayudando a nadie. Debe ir ligado al fenotipo. Por eso el fenotipo es tan importante. Por eso que nos cuenten todo lo que venera al feto es tan importante, porque es lo que ayuda a que podamos realmente asociarlo y decir, ah, sí, esto puede explicar el fenotipo del paciente o no. Esto realmente es una variante de significado clínico incierto, pero probablemente no tenga que ver con lo que tiene el paciente, porque muchas veces en esos escenarios es importante, luego hay que ir a testar a los papás para saber si lo que encontramos realmente explica lo que tiene el feto, porque es un tema de novo, o si lo heredó del papá o la mamá, pues probablemente sea más bien algo probablemente benigno que no ha sido reportado en la literatura. Entonces ahí hay que tener también, por eso, mucho cuidado con eso. Y en cuanto a precios, lo que te digo, yo no, honestamente no soy la reina de las tarifas, entonces no las conozco todo lo que hay en el mercado, pero un exoma fetal puede estar alrededor más o menos de entre 3 millones, 5 millones, dependiendo si lleva CNV, si además lleva trío, si lleva papá y mamá asociados, si tiene fish, en fin, porque eso pues van haciendo mezclas. Depende también, por ejemplo, el tiempo de oportunidad. Entonces hay lugares en donde de pronto es más económico, pero se demoran 30 días o mes y medio, que con lo cual pues ya uno pierde ahí la ventana de oportunidad. Hay lugares en donde de pronto es menos, es más costoso, pero te lo entregan rápido. Entonces ahí hay, digamos que varía mucho las tarifas, por eso creo yo. Bueno, tú nos has dicho que es supremamente importante iniciar, pues, que la respuesta al tratamiento y ganar esos 15 centímetros, que es algo progresivo y de mucha constancia, mucha adherencia al tratamiento, pero que se debe iniciar en los primeros 4 meses idealmente. O sea, ahí el ginecólogo toma un papel súper importante en sospecharlo y diagnosticarlo y plantear un diagnóstico prenatal para que ese bebé nazca y pueda iniciar terapia prontamente. Pero también nos has dicho que no tiene aprobación aún por el INVIMA, el Vosoritida, y si no tiene aprobación por el INVIMA, entonces, ¿cómo hacemos para nosotros, listo? Diagnosticamos, sospechamos, entregamos el bebé a pediatría. ¿Qué pasa con ese bebé? Y vamos a hablar de un bebé que nace en Bogotá o nace en Medellín o Bucaramanga. ¿Y qué pasa si ese bebé nace en Huaca, por ejemplo, que es un municipio que queda aquí a 5 horas de Bucaramanga? ¿Qué hacemos? ¿Cómo abordamos esa situación? Vale, entonces eso primero súper importante el diagnóstico. O sea, necesitamos que ese paciente esté diagnosticado y que sepamos que son pacientes que son candidatos, que son los biológicos no disponibles. Entonces, aunque no tengamos en este momento, digamos, aprobación por INVIMA, a través de Biomarín con el laboratorio se puede contactar, que ellos, digamos, ayudan a todo el proceso para hacer que estos pacientes podrían, digamos, acceder al tratamiento. Entonces es muy importante porque como no es que uno pues lo pueda pedir así nomás, entonces requiere de un proceso especial como los no disponibles, los vitales no disponibles, perdón. En ese caso, a través del laboratorio podemos hacer el contacto para que ya nos ayuden con toda la gestión de que esos pacientes puedan tener acceso al medicamento. Me hacen una pregunta y es si podrías repetir los candidatos para tratamiento y siendo esta una enfermedad huérfana prácticamente,
este medicamento estaría catalogado como medicamento para enfermedad huérfana. Sí, es Y si para una nos puedes enfermedad repetir, huérfana. Ujú. y si nos puedes repetir los candidatos. Exacto. Entonces, si quieren que les muestre la diapositiva otra vez para que les quede claro, Sí, que sí, con la eso es más pregunta es fácil a veces. puntual. Exacto, así visualmente es mucho más fácil. Entonces, espérenme, les voy a repetir acá y les pongo la diapositiva, que es mucho más fácil, pero básicamente es, aquí se los pongo. Entonces Mientras es muy tú, importante que sea uno, que tengamos, es multidisciplinario. Entonces aquí no se trata de coger un solo paciente, o sea, cualquier, de ginecólogo, entonces voy a tratar al paciente, no, es un multidisciplinario, ¿vale? Muy importante esto tenerlo en cuenta, o sea, es un grupo de médicos. Entonces, todos deben estar enterados y todos deben estar pendientes de este paciente. Nosotros como ginecólogos tenemos un rol importantísimo y es que somos los primeros en darnos cuenta que esto va a pasar. Entonces, hay que estar ahí en la jugada con esto, ¿vale? Número dos, una vez esto pasa, entonces es importante saber que los pacientes son candidatos, ¿vale? ¿Y quién es candidato? Los pacientes que puedan cumplir con todo esto. Entonces, que tengan compliance, es decir, que la familia esté dispuesta a que esto pase, ¿vale? Y muy importante, idealmente menos de 4 meses, ¿vale? Pero si el paciente tiene más de 4 meses y los platos de crecimiento siguen abiertos, se puede, se puede utilizar también. Lo que pasa es que entre más temprano, pues muchísimo mejor. Ahora, si los platos de crecimiento están bien, se puede hacer sin ningún problema que esté confirmado el diagnóstico de acondroplasia. Es decir, no puede ser que es que yo creo que tiene acondroplasia, no. Tengo que tener un estudio molecular que dice que tiene acondroplasia, ¿vale? Es decir, una mutación en el gen del receptor del fibroblasto 3 que confirme que se asocia además a acondroplasia, ¿vale? Y que se da hasta que el paciente, como estaba en esta diapositiva, esté creciendo menos de 1,5 centímetros al año, ¿vale? Si el paciente está creciendo más de esto ya, quiere decir que seguramente hay un acortamiento y los platos se van a cerrar y ya no va a ser tan útil este tratamiento, ¿vale? No sé si de pronto aquí está Juliana de Biomarín, si ella de pronto quiera agregar alguna cosa, eh, también eres bienvenida. Hola doctora, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Juliana Caicedo, yo soy gerente médica de Biomarín y respondiendo o complementando un poquito la pregunta anterior y esta, pues la indicación sí está para paciente con placas de crecimiento abiertas desde cualquier edad, ojalá como usted dice desde el nacimiento y con prueba molecular de acondroplasia. Y en cuanto a la formulación por vital no disponible o el acceso por vital no disponible, tal como usted lo dijo, es un proceso un poquito diferente porque se aprueba paciente a paciente, pero permite que el INVIMA lo apruebe y además de que apruebe el paciente, pues logre tener acceso por medio de la EPS. Entonces el proceso es un poquito más largo, pero igual los pacientes tienen este acceso. Y gracias, muchas doctor. gracias, Juliana. Gracias. Tenemos otra pregunta y es si el exoma puede ser cubierto por EPS. Yo voy a contar desde mi experiencia como gerente de una IPS de medicina materno-fetal y es que sí lo cubre, pero ahí sí que nos exigen los pasos. O sea, ellos difícilmente van a aprobar un exoma si no se le ha descartado aneuploidía. Entonces ellos insisten mucho, hágale el cariotipo y el FISH y después justifíquelo muy bien con los hallazgos y nos lo autorizan. A nosotros nos lo ha autorizado Sanitas y Salud Total, pero toca primero descartar esas primeras posibilidades y lo que hacemos es que mandamos otra muestra, en el mismo momento tomamos otra muestra y hacemos la advertencia al laboratorio que estamos ante una alta sospecha, que vamos a descartar aneuploidías, pero que tenemos una alta sospecha de displasia esquelética, que es posible que necesitemos un exoma para controplasia. Y si no lo han autorizado. Entonces, yo creo que Claudita, que también recibe muestras por medio, pues, a veces de EPS, de instituciones, entonces, no sé si quieres ampliar esa pregunta.
No, es exactamente lo que tú dices, así es como funciona. Entonces, hay algunas que lo prueban de una vez, hay algunas que hay el paso a paso. Entonces, funciona exactamente así. Por eso la opción de guardar el ADN es una muy buena opción. A veces no cubren la extracción y guardar el ADN, pero es que no cuesta mayor cosa. Entonces, guardar un ADN no cuesta nada y sí puede ahorrarle a un paciente después un problema. Entonces, es como hemos visto que también funciona. Ujú. Y tenemos una pregunta y es, ¿el diagnóstico preimplantatorio en una familia que desea embarazarse y donde uno de los padres es acondroplásico sería una indicación relativa o tácita en su abordaje preconcepcional? Entonces, todo depende si el paciente quiere o no. Hay pacientes, y eso es uno de los dilemas éticos del diagnóstico genético preimplantatorio, y es que hay pacientes que tienen la condición e incluso quieren que sus hijos también la tengan. Entonces, como yo tengo una displasia esquelética, yo quiero que mi hijo también tenga la misma displasia que yo. Con lo cual, digamos, ahí hay un dilema porque la idea de la medicina es generar salud y bienestar y no tener un bebé con acondroplasia, que no quiere decir que esté mal, pero claro, no es selectivo, no sería lo ideal. Eso, por ejemplo, es uno de los dilemas con los que a veces nos hemos visto enfrentados, especialmente, por ejemplo, en pacientes con hipoacusia, con sordera, que quieren que también sean sordos los hijos. Entonces, esto es un tema de discusión de otro escenario, pero puede pasar que un paciente con acondroplasia venga, pero porque quiere un hijo con acondroplasia. Entonces, eso es un tema. Ahora, el paciente que tiene acondroplasia generalmente no quieren que sus hijos tengan acondroplasia. El abordaje preconcepcional es explicarles que por el hecho de que esta persona tenga acondroplasia, independientemente que sea el hombre o la mujer, tiene un 50% de chance en cada embarazo de tener un bebé con acondroplasia, es decir, bota una moneda al aire y le sale cara acondroplasia, sello sano. Cada vez que se embarace va a botar la moneda. Pueden ser todos caras, pueden ser todos sellos, puede ser cara, sello, cara, sello, cara, sello, no sabemos. Entonces, si el paciente dice, no, yo no quiero correr ese riesgo, porque hay pacientes que lo pueden querer correr, ¿cierto? Entonces, no, yo no quiero correr ese riesgo, yo quiero un diagnóstico genético preimplantatorio, entonces lo que hacemos es que primero confirmamos qué mutación tiene el paciente, ¿vale? Una vez confirmada esta mutación, ya la podemos buscar en los embriones para transferirle a la mamá. Obviamente, eso lo trabajamos con centros de fertilidad para transferirle a la mamá embriones sanos, ¿vale? Si el paciente dice, no, pero es que eso es muy caro, yo no me puedo hacer eso, ¿qué más puedo hacer? Uno puede embarazarse solito, ¿cierto? Y como sabemos que tiene un 50% de riesgo de tener acondroplasia, ahí sí puede hacer una biopsia de vellosidad corial y desde la semana 12 de embarazo saber si ese bebé va a tener o no acondroplasia. Y ahí ya obviamente está la decisión del paciente, sigo con un bebé con acondroplasia porque sé que hay tratamiento o no, no sigo, decido interrumpir, en fin, ya es un tema totalmente pues personal del paciente, pero que el diagnóstico prenatal temprano también es una opción cuando yo tengo, ya sé que tengo una señora o un señor afectados con acondroplasia y tengo un 50% de chance de tener acondroplasia. Cuando los dos tienen acondroplasia, desde el abordaje preconcepcional, es importante que sepan que ya no es el 50% de chance de tener un hijo vivo, es el 25% de chance. ¿Por qué? Porque voy a tener el 50 de cada uno de tener la condroplasia, pero además puedo tener un bebé con los dos genes dañados y ahí voy a tener una condición letal, ¿vale? Los bebés con los dos mutaciones de acondroplasia en los dos genes son letales, entonces no van a ser ese bebé. Entonces ahí cambia el riesgo de tener un bebé sano o de un bebé afectado, pero también se abre la posibilidad de la letalidad, que cuando tengo un solo papá afectado no tengo esa posibilidad. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, Claudita. Sí, fue una respuesta supremamente amplia porque están todas esas posibilidades en la mente de las personas realmente. Y yo quería pedirles un favor sobre, en este caso a Juliana, porque es que la ventana terapéutica de inicio es muy corta. Entonces, por eso quisimos tratar este tema, porque tenemos dos retos importantes, es hacer el diagnóstico ecográfico, sospecharlo y luego pasar al diagnóstico genético y movernos rápidamente en ese tiempo tan corto que son no 9 meses, porque cuando llegan con nosotros ya han pasado 2, entonces prácticamente
En el quinto mes inicia la sospecha y ya nos quedan solo 4 meses del quinto al noveno para hacer el diagnóstico genético que es tan importante. Entonces nos toca movernos, pero tenemos que tener ese diagnóstico para que cuando nazca logremos iniciarle terapia y podamos concluir y no nos siga pasando lo que está sucediendo, que son casos muy raros, pero que cuando se presentan, eh, termina haciéndose el diagnóstico en tercer trimestre y luego nace el niño, y luego pasan sus primeros 6 o 8 meses y se perdió la ventana terapéutica. Entonces yo quisiera que puntualmente Juliana nos escribiera en el chat y nos lo contara verbalmente. Ya todos tenemos en nuestra mente que hay un laboratorio que ofrece una terapia y una terapia que puede ser efectiva y puede mejorar las condiciones para este niño. Y ya nos quedó claro que ese laboratorio es Biomarín y que el medicamento se llama Bosoritina. Pero como sabemos que no lo podemos así como pedir tan fácil, entonces quiero que nos des el cómo contactarte o cómo es el paso listo. Terminamos el proceso, que ese niño no se quede sin la opción de tratamiento. Bueno, muchas gracias, doctora, por la pregunta. El paciente, lo ideal es cuando después del diagnóstico, que ya en el equipo multidisciplinario exista un endocrinólogo o un genetista que esté atento al nacimiento de ese bebé. Y apenas nazca el paciente, digamos, ya estaría indicado el tratamiento y como en el equipo, la idea es que tengan cercano un genetista o un endocrinólogo, él o ella se encargaría de hacer el proceso del tratamiento, que es creo la forma más fácil para que ustedes se encarguen de la prenatal y la persona que lo va a seguir viendo se encargue ya de formular el medicamento. Entonces, lo mejor sería que cuando ustedes lo logran diagnosticar, pase directamente o esté pendiente un endocrinólogo o un ginecólogo, que ellos formulen el paciente, se inicie el paciente de manera temprana y así ellos pueden seguir haciendo el seguimiento. Muchas gracias. Entonces recordemos que, sí, dime. Igualmente, perdón, igualmente yo voy a dejar mis datos en el chat porque la idea es igual estar en comunicación. Si ustedes necesitan algo, estamos trabajando en proporcionarles a ustedes por parte de Biomarín la prueba molecular. Entonces también, justamente todo este tema de costos y demás, pues mejoraría para los pacientes que ustedes tienen una alta sospecha de acondroplasia y le puedan tomar ya sea el panel o la prueba molecular puntual. Ya estamos trabajando en eso para que ustedes también puedan tener esa herramienta y pues me pueden contactar en cualquier momento y con gusto pues desde el área médica los podemos ayudar. Tú nos estás diciendo algo súper importante. Es decir, cuando hemos descartado aneuploidía y tenemos una alta sospecha, una altísima sospecha de acondroplasia, Biomarín pudiera cubrir el panel para displasias esqueléticas. Sí, esa es la idea y la idea es igual, como les digo, igual puse mis datos, la idea es mantener el contacto porque seguramente ya vamos a tener ese servicio activado este año. Yo creo que ya muy pronto vamos a poder tener ese servicio para que ustedes puedan tomar la muestra de panel de displasia y nosotros procesarla más rápido, sin proceso por la EPS, ni que el paciente lo tenga que pagar, sino que Biomarín como un programa de diagnóstico se encarga de eso. Muchísimas gracias. Eso es súper importante porque mira que esa es una de las dificultades que hemos hablado en este momento, en que le aprueben, en que no le apruebe la EPS, en los tiempos Ujú. de aprobación, en cómo guardar la muestra. Entonces eso permitiría que muchos más niños se beneficien de cualquier estrato. Y otra de las cosas que yo iba a decir es que en este momento el 100% de la población debería tener la ecografía morfológica o de detalle anatómico entre semana 20 a 24 y pues esto va a darle accesibilidad al diagnóstico a niños de escasos recursos que pues están en régimen subsidiado y que nunca pudieran llegar a adquirir a tener ese diagnóstico oportuno, pues esto nos lo ayudaría, ¿no? Permitiría y asimismo recibir el tratamiento. Bueno, yo quiero darles las gracias porque a Claudita, muchísimas gracias por ese abordaje tan completo, tan claro del tema, y a Biomarín porque esto es abrir una ventana
de accesibilidad a esos pacientes de todo el país que pueden presentar esta situación, que aunque es rara, es una situación que a veces se quedan estos niños en una zona gris. Nosotros hacemos el diagnóstico y quedan con un diagnóstico muy bien hecho y no trasciende. Entonces, esta es una oportunidad para que sospechemos ecográficamente como ginecólogos, como perinatólogos, pasemos al diagnóstico prenatal, avancemos en el diagnóstico prenatal y posteriormente le demos la oportunidad a esos niños de recibir tratamiento en tiempo oportuno. No sé, Claudita, si quieras decir algo más. Y Juliana, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Claudita. No, Carol, a ti muchísimas gracias por el espacio y a todos los que siguen aquí conectados. Espero que esto haya sido interesante y les haya pues aportado a todos. Y bueno, lo que necesiten estamos muy pendientes, así que muchas gracias por el interés. Muchas gracias, gracias a todos. Lo que necesiten con gusto, ahí están mis datos. O pues la Gracias. doctora Carol y muchísimas gracias también a la doctora Claudia Serrano por esta charla muy, muy interesante. Quiero decirles que en el chat también está un formulario de registro para que ustedes ingresen sus datos y a ustedes les va a llegar un certificado de asistencia a este webinar de capacitación sobre acondroplasia. Esto les va a servir en las visitas de calidad del Ministerio perdón, de las Secretarías de Salud, en todas las auditorías que se hacen también por las EPS, de que ustedes están actualizados en los temas. Y esto sucede siempre que hacemos webinar de la Federación Colombiana de Perinatología. Con esto les estamos diciendo que vamos a dar ya el cierre a nuestro primer webinar y les voy a contar cuáles van a ser los siguientes webinars que vamos a tener. Vamos a tener un siguiente webinar de restricción de crecimiento intrauterino, donde vamos a abordar la detección de la edad gestacional y el percentil en el escenario del RCIU, los fenotipos de RCIU versus feto pequeño y los cambios y nuevas propuestas de clasificación y manejo. Y el siguiente webinar son cuáles son las ecografías que se deben realizar en el embarazo. Entonces, los 5 momentos que hay y cuáles son las ecografías que se deben abordar en esos 5 momentos. El primer momento de las 4 a las 10 semanas, el segundo momento de las 11 a las 14 semanas, tercer momento de 20 a 24 semanas, cuarto momento de 30 a 32 semanas y quinto momento de 36 a 37 semanas. Estos son nuestros siguientes 2 webinars. Estén atentos para la fecha que se va a publicar. Y bueno, esperamos tenerlos aquí muy juiciositos, que esto es la posibilidad de educación médica continuada y que nos permite también certificarnos para los procesos de auditoría en calidad. Muchísimas gracias y los esperamos en los próximos webinars. Hasta luego, gracias. Les voy a mandar nuevamente el link, ya les mando el link para que se registren.